Hola a todos, en este video estaremos identificando la evolución de dos elementos tanto imprescindibles como muy utilizados en la vida de las personas, mientras damos un viaje en el tiempo hacia muchos años atrás. Pero no se preocupen, esto no será tan agotador como uno real, porque los llevaremos con términos simples y fáciles de entender todo el proceso. Sus guías de hoy son Daniela Reyes, Carlos González y yo, Laura Díaz. La imprenta. Hasta el siglo XV, la reproducción de textos e imágenes había sido una tarea laboriosa que se realizaba a mano y con la que se obtenían escasos ejemplares que solo llegaban a unos pocos. En esa época existieron también otros sistemas de impresión como la imprenta rudimentaria, desarrollada por los chinos en el siglo II, y la impresión mediante sellos sobre objetos de arcilla que se realizaba en la antigua Roma alrededor del 440 a.C. Para reproducir textos e imágenes se utilizaba sobre todo la xilografía, una técnica de grabado sobre madera que surgió en torno al siglo V a.C. en la China imperial, pero que no se difundió por Europa hasta finales del siglo XVI. A partir de la aparición de la imprenta, la xilografía empezó a usarse, principalmente para hacer las ilustraciones de los libros impresos. El gran cambio. Hacia 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna con tipos móviles, la cual permitió una mayor difusión del conocimiento en Europa. ¿Cuáles son las tres grandes innovaciones introducidas por Gutenberg? Utiliza por primera vez las tintas de base oleosa, más duraderas que las anteriores tintas de base acuosa. Los caracteres tipográficos se vuelven más resistentes, ya que están hechos con su aleación de plomo, estaño y antimonio. Inventa la primera prensa para imprimir, cuyo funcionamiento está inspirado en el de la prensa de uvas. Damos un salto en el tiempo y llegamos al año 1843. Estamos en Estados Unidos, donde Richard Marsh Howe inventa la primera rotativa de la historia, perfeccionada en 1846 y patentada en 1847. Al principio, este sistema de impresión estaba alimentado con hojas sueltas. Luego, en 1863, William Bullock introdujo la alimentación del papel mediante el uso de las bobinas. En este caso, las imágenes que se iban a imprimir estaban curvadas alrededor de cilindros giratorios. Por tanto, ya no había una superficie plana que ejerciese presión para la impresión. Ahora el papel pasaba a través de un cilindro que ejercía una presión mucho más potente, gracias a la mecanización del proceso y a la introducción de las bobinas. La máquina rotativa imprimía hasta 8.000 copias por hora. Por ello, podemos definirla como la primera máquina tipográfica para grandes tiradas. En 1875, Robert Barclay inventa la técnica de impresión offset, y en 1904, Ira Washington Rubel la adapta al papel. Se trata de un método de impresión indirecto basado en un fenómeno químico-físico muy sencillo, el de la repulsión entre el agua y las sustancias grasas. En 1985, el técnico alemán Ottmar Bengenthaler inventa la neotipía, una máquina para la composición tipográfica. Este sistema ofrece la ventaja de componer automáticamente las líneas de caracteres de los textos. El funcionamiento es muy similar al de la máquina de escribir. El linotipista compone la palabra del texto pulsando las teclas de un teclado. Cada tecla libera una matriz correspondiente a un carácter y esta matriz se alinea con los demás. En 1971, Xerox Corporation desarrolla la tecnología láser. En una impresora láser, el contenido es generado por procesos electrónicos y se imprime directamente en la hoja de papel. Más en detalle, la imagen es transmitida por el láser a un cilindro de selenio fotosensible llamado tambor o rodillo magnético, y desde aquí se lleva directamente el papel. Con este sistema es posible imprimir unas 20.000 líneas por minuto, tiempo récord. Séptima y última etapa. Ya hemos llegado a la actualidad. Terminamos este viaje por el tiempo en compañía de la impresora 3D. Esta técnica de impresión nació hace varios años,
más concretamente en 1983 cuando Chuck Hall utilizó por primera vez los rayos UV para endurecer los barnices. El ingeniero bautizó su invento con el nombre de estereolitografía, un método que permite crear objetos sólidos con capas superpuestas de polímero líquido sensible a la luz ultravioleta. La columna vertebral. La columna vertebral es un elemento clave de la anatomía de los vertebrados y cumple dos funciones principales. Primero, protege la médula espinal y los vasos sanguíneos asociados. En segundo lugar, es una columna estructural que influye tanto en la postura corporal como en la locomoción. El estudio de la evolución de la columna vertebral humana, por lo tanto, proporciona información sobre cómo se desarrolló la postura y la locomoción distintas de nuestra especie. Bipedalismo con un trocoidino. La columna evolucionó hace unos 500 millones de años. La explosión cámbrica responsable de la marcha vertical comenzó cuando las criaturas del océano desarrollaron vértebras. Sin embargo, todavía no tenían columna vertebral, solo notocordes, que están hechos de un material similar al cartílago. Recientemente los investigadores descubrieron el fósil de un niño pequeño que podría responder esa pregunta con mayor precisión. Revela que la columna vertebral humana ha existido durante al menos 3,3 millones de años. Aún más emocionante, las vértebras del fósil estaban en proceso de formarse en partes individuales, lo que brinda a los científicos una idea de cómo evolucionó la columna vertebral. La flexibilidad que perdió la columna vertebral cuando evolucionó de un notocordio a una médula espinal fue reemplazada por un hueso más fuerte, pero vino con partes que se frotaban para causar dolor neuropático y muscular. Los primeros homínidos treparon a los árboles y caminaron, por lo que tenían cualidades simiescas y humanoides. Se volvieron bípedos hace aproximadamente 6 millones de años, pero la columna curva que reconocemos hoy solo se formó hace 2.5 millones de años. Las primeras columnas vertebrales humanas se conectaron a la parte posterior del cráneo, como las de un chimpancé. Evolucionaron para conectarse debajo del cráneo para permitir caminar en vivo. En sus inicios, el ser humano era un ser cuadrúpedo, pero entre muchos de los cambios producidos durante su evolución, uno de ellos ha sido su paso de cuadrupedia a la bipedestación. Este cambio permitió al ser humano tener las manos libres para poder manipular objetos. Pero esta nueva característica vino acompañada de una serie de modificaciones, tanto en la columna vertebral como en el cráneo, tórax y pelvis, que permitió la adaptación del esqueleto a esta nueva posición. En la cuadrupedia, la columna vertebral presentaba una sola lordosis a nivel cervical y una cifosis que abarcaba la columna dorsal, lumbar y sacra. Es decir, la columna vertebral es cóncava, excepto en la zona cervical que era convexa, pero con su evolución a la bipedestación, la zona lumbar fue adquiriendo una curvatura lordótica convexa como las cervicales. Esta modificación permitiría a la columna erguirse casi 90 grados y soportar mejor el peso de la parte superior del cuerpo, adquiriendo así un efecto resorte y por tanto una gran resistencia a las fuerzas de compresión. Otro cambio se produce en las vértebras, las cuales son más circulares en los humanos que en los simios, lo que permite soportar mejor el peso vertical. También, los cuerpos vertebrales han ido aumentando de tamaño en dirección descendente, es decir, el tamaño de los cuerpos vertebrales de la región cervical es menor que el de la región lumbar. Esto se debe a que el peso transmitido a las distintas regiones ya no es equitativo, soportando mayor carga a medida que se desciende por la columna. El esternón y los músculos abdominales también sufren modificaciones debido a que ya no soportan el peso del cuerpo como ocurría en la posición cuadrúpeda. Por ello, el esternón se encuentra más cerca de la columna vertebral y, en consecuencia, el tórax es más ancho y más profundo. Por último, el cráneo también sufre algunas modificaciones, entre ellas destaca el desplazamiento del foramen magnum del occipital hacia la base del cráneo, ya que inicialmente se encontraba en la parte posterior del cráneo, como sigue sucediendo hoy en día en los simios. Además, en los animales cuadrúpedos, el cráneo se apoya en los músculos y ligamentos postvertebrales, provocando
la compresión de las vértebras cervicales, pero con el peso a la bipedestación, el peso recae de forma vertical sobre las vértebras, lo que hizo que la fuerza requerida por los músculos postvertebrales se redujese considerablemente. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.